pesar de que el Suzuki Ignis es uno de los coches más polémicos del mercado mexicano, es una muy buena opción para circular en ciudad. Es en realidad un coche urbano, aunque la marca se ha encargado de decirnos que es un nano SUV, que tiene hasta cierto punto razón porque tiene imagen, parece una pequeña camionetita. Sin embargo, su concepción es totalmente urbana y ahí es donde encontramos sus principales bondades. Soy Alonso Maldonado, voy a probar este que es el Suzuki Ignis, que es uno de los coches más polémicos del mercado mexicano. Bienvenidos a Interauto. El diseño exterior de los Suzuki Ignis es de esos que o lo odias o lo amas, pero cuando te gusta en verdad. A mí me parece que es bastante interesante y a mí de hecho me gusta que dentro del segmento de los coches urbanos Suzuki se haya arriesgado y haya hecho algo tan diferente, con colores, con un diseño, con unas formas bastante diferentes, con una combinación de paquetes que lo hacen verse mucho más costoso de lo que realmente es. Eso me gusta porque es de esos coches que te hacen sentir en un auto que tú escoges, no es como un coche flotillero, no es como de híjole, pues es para lo que me alcanza y pues bueno, no me gusta, pero es para lo que me alcanza. No, aquí me alcanza y me gusta, me enamora. Eso sí, solo a quien le gusta, hay gente que le parece horrible. A mí la verdad es que no, a mí sí me gusta. Yo sí me lo compraría, me parece muy interesante porque yo agradezco estos diseños diferentes en las marcas. En el frente encontramos en este paquete o con estas versiones este marco en color blanco alrededor de la parrilla y de los faros, un cofre bastante corto, rines de 16 pulgadas en esta versión que son pintados en negros y que tienen por ahí el nombre de Ignis. También tienen rieles en el techo y una altura libre similar a la de Suzuki Vitara, que es lo que ayuda también a que se vea más como una camioneta. La parte trasera es la más polémica. La tapa de la cajuela o la cintura de la cajuela es muy alta y luego se corta como hacia adentro, y eso es a lo que más le causa conflicto a muchas personas, pero también es lo que le da mucha personalidad y que aparte está inspirado en vehículos viejos o en vehículos de hace muchos años de la marca Suzuki. La verdad es que a mí me parece interesante, me gusta la combinación de tonos, me gustan los rines, me gustan mucho los faros LED, que son faros LED no solo de día sino también de noche. Creo que le da mucha personalidad y creo que dentro del segmento de los urbanos es uno de los coches que más estilo tiene. Si tú estás buscando un auto por debajo de los 240,000 pesos que no te haga sentir en un coche de flotilla, el Suzuki Ignis tiene una larga lista de equipamiento para contrarrestar esa sensación, porque seamos sinceros, debajo de cierto presupuesto la mayoría de los coches son totalmente grises. Puede haber algunos con una propuesta un poco más interesante, pero difícilmente logran alejarte de esa sensación de ser un coche flotillero, por así decirlo. El Ignis tiene mucho equipo, tienes muchos colores, incluso en el interior. Los dos plásticos o el plástico del tablero, por ejemplo, vienen en dos tonos, en este color blanco y en un color negro, y se sienten de mejor calidad, por ejemplo, lo que encontrábamos en la anterior generación de Suzuki Swift. También tenemos una pantalla en la versión GLX touchscreen de 7 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay, y en esta misma versión GLX el climatizador tiene un diseño muy interesante, parece que fueran switch de un avión, y eso me gusta mucho porque incluso te hace sentir en un coche muy tecno, ¿saben? Como muy padre. Incluso me gustaría que donde tú controlas la temperatura y la velocidad del ventilador fuera giratorio. Son botones, pero tienen a los lados unos círculos que se antoja que fueran así giratorios, y eso estaría muy padre. También tenemos computadora de viaje, tenemos volante forrado en piel en esta versión, con control crucero y con controles de audio también dentro del volante, un acabado platinado, y también las consolas, por ejemplo, en las versiones GLX puede combinarse con diferentes colores. En esta versión tiene el acabado lava y tiene dos portavasos delante de la palanca de velocidades y un portavasos para los pasajeros traseros exactamente en medio de los dos asientos delanteros. Esta versión también tiene las jaladeras de las puertas en acabado lava, y también las puertas tienen plástico en dos tonos. Incluso las puertas traseras también tienen plástico en dos tonos. Entonces te da la sensación de estar en un coche mucho más lujoso de lo que estás pagando, y con mucho tema de diseño. O sea, la pantalla que sobresale es como si tuvieras una tablet ahí encima, sobresale mucho en diseño. La calidad incluso de los plásticos, que es mejor de lo que encontramos en o que te da la apariencia de ser mejor de lo que encontramos por este precio. Incluso, por ejemplo, en las salidas de aire acondicionado de los extremos tiene un acabado como si fuera tipo fibra de carbono, que le da una personalidad diferente. El encendido automático de los faros LED tanto de día como de noche es interesante. El clima, o sea, sí está padre. Tienes también puerto USB y un tomacorriente de 12 voltios debajo del climatizador.
Me gustaría que tuviera encendido por botón. Suena muy trivial, yo lo sé, pero está el plástico blanco y tiene un plástico negro que es donde estaría el encendido por botón. Entonces, pues bueno, ya si tienes luces LED, pantalla, climatizador, etcétera, el encendido por botón estaría padre para complementar esta experiencia que busca Suzuki darte de un vehículo de lujo. La altura respecto al techo, de mi cabeza respecto al techo es más de un puño, o sea, es un techo bastante alto. La posición de manejo es un poco más elevada de lo que estamos acostumbrados y eso te ayuda a ver incluso a través del cristal de vehículos un poco más altos. Lo que me gustaría también es que el ajuste o el agarre del respaldo fuera más firme. La esponja o la espuma que tiene se siente suavecita, un poco más de lo que llega a mí a parecerme adecuado, porque si tú, por ejemplo, vas así, en el manejo de repente nos acomodamos de maneras muy raras, y si tú te quieres acomodar otra vez, haces tu cuerpo hacia atrás y se hunde totalmente en el asiento. Entonces la espuma es blanda y me gustaría que tuviera un tacto un poquito más firme para ayudar y ser también más confortable en manejos largos. Un equipo de lujo está bastante completo en esta versión GLX, con equipamiento que incluso no encuentras en segmentos superiores, a menos que ahora vayas por un Swift Booster Jet o el Swift GLX, que tiene un equipo muy similar, aunque también con más seguridad. Los pasajeros traseros del Suzuki Ignis, lo primero que van a encontrar es que estas puertas abren prácticamente a 90 grados, entonces te facilita mucho el poner, por ejemplo, las sillas portabebés en el sistema de anclaje ISOFIX que tenemos dos en los dos asientos laterales, tenemos anclaje ISOFIX. Te facilita esas maniobras, te facilita poner cosas voluminosas, incluso eso ayuda mucho. Y ya que estás aquí arriba, los pasajeros traseros encuentran suficiente espacio para las piernas. Este asiento está en la posición hasta atrás y mis pies caben. Mido 1.70, ya saben, mis pies caben. Y las cabeceras tienen la forma en L, que es la necesaria para que los pasajeros traseros viajen con seguridad. La altura respecto al techo es buena, o sea, no tiene sensación de claustrofobia ni mucho menos. Me gustaría que tuviera un descansabrazos central aquí también atrás y conectividad con puerto USB, pero recordemos que es un coche urbano que cuesta menos de 240,000 pesos, entonces de repente nos hace sentir en un coche tan lujoso que extrañamos esas cosas y se nos olvida que estamos en un auto de carácter accesible o que busca ser accesible para mucha gente. Lo que sí es que tienes suficiente espacio para piernas y suficiente espacio para la altura al techo. Es ideal solo para 2 adultos aquí atrás, creo que 3 van bastante incómodos, incluso puedes llevar a 2 portabebés sin ningún problema. Es apto solo para 4 adultos el interior del Suzuki Ignis. Lo que encuentras dentro del Suzuki Ignis es un motor de 4 cilindros, 1.2 litros de 82 caballos de potencia. Esta versión tiene caja CVT, hay una versión manual, que son las dos primeras son en versión, bueno, la base, la GLS es manual, hay una GLX que tiene el mismo equipo que también tiene caja manual y esta que es la GLX con caja CVT. El motor está diseñado para entregarte buen rendimiento de combustible y para ser confiable. Los 82 caballos pueden sonar pocos, pero está dentro del segmento. La mayoría de los vehículos de este segmento tienen potencias similares y lo que sí también tiene es un peso muy bajo, pesa menos de 900 kilos. Entonces es un coche que tiene una relación peso-potencia acorde a lo que podemos esperar de un auto en ciudad y que te entrega ese desempeño. Tiene algo muy curioso que es una sensación como de turbolag en esta caja CVT. Por ejemplo, tú vas circulando como ahorita voy a 40 km por hora, quieres hacer algún rebase, aceleras
y hasta que revoluciona sientes ese torque. ¿Por qué? Porque es un coche que está destinado para un manejo mucho más cómodo. Tiene un botón que hace las funciones, que es como el overdrive, pero hace la función de modo sport. Tú lo activas, se aparece una S como de modo sport y revoluciona inmediatamente un poco más el motor. Entonces la respuesta es más contundente y más rápida a costa del rendimiento de combustible. Si tú lo tienes en un manejo normal, en ciudad, en drive, buscando tener un buen rendimiento de combustible como tal, el Ignis te puede dar entre 16 y 17 kilómetros por litro, lo cual es muy bueno y está también dentro del promedio de coches de este tipo como Volkswagen Up, como Fiat Uno por ejemplo. Tiene un poquito de mejor rendimiento por la caja CVT, porque es el único que tiene caja CVT. Incluso puede tener mejor rendimiento que Hyundai Grand i10, porque Grand i10, March y Versa por ejemplo tienen caja automática de 4 velocidades. Principalmente en March y en Versa esa caja convierte los coches en vehículos muy gastones. En Grand i10, por el tamaño del motor, se compensa un poquito por su motor un poco más pequeño, entonces no empeora tanto el consumo de combustible. Pero finalmente, por ejemplo, otro coche que tiene también caja CVT en este segmento es el Spark, que seguramente también tiene rendimientos muy buenos. Le ayuda mucho la caja CVT. Con la caja manual probablemente pierdas 1 kilómetro por litro en promedio en ciudad, porque pues finalmente como tienes 5 velocidades, hay momentos en los que puedes ir circulando a 80 y el motor lo vas a tener más revolucionado que lo tienes por ejemplo con la caja CVT. Son de las ventajas de las cajas CVT, el rendimiento de combustible. No esperemos deportividad, pero Suzuki Ignis no está diseñado para ser deportivo, ¿sabes? Está diseñado para ser cómodo, para darte esa sensación de realmente en una camioneta, y de alguna forma te lo transmite. ¿Por qué? Porque el cristal delantero es amplio, estas ventanas por ejemplo son altas y tienes una altura respecto al piso un poco mayor de lo que pensamos, que incluso te permite ver a través del cristal de camionetas un poco más altas, por ejemplo, alcanzas a ver y sí te da esa sensación de estar entre un coche normal urbano y un SUV mayor, por la posición de manejo y por la altura respecto al piso. Ahora, al ser tan pequeño y tener este enfoque totalmente urbano, te permite hacer maniobras muy fáciles, como esta. Es algo muy sencillo de hacer, algo que en coches más grandes probablemente tomaría 2 movimientos. En el Ignis lo haces así, nada más giras el volante y listo, ¿no? Agradezco que tenga cámara de reversa, porque a pesar de que digan, ay, pues es un coche chico, Alonso, ¿para qué necesitas la cámara de reversa? Precisamente por ser un coche chico buscas esos espacios muy reducidos donde sabes que solo tú cabes, y tener la cámara de reversa te facilita ese tipo de maniobras, porque ves exactamente el momento en el que estás ya a nada de pegarle al coche de atrás, a la pared por ejemplo, y te permite hacer maniobras en espacios muy reducidos de manera más sencilla. Para eso te ayuda la cámara de reversa, y también porque la altura de la cintura de la tapa de la cajuela es muy alta. Entonces si tú te estás echando en reversa no ves si va un niño de 6 años, por ejemplo. Si pasa corriendo un niño de 6 años detrás de ti, no lo ves, y con la cámara de reversa sí lo ves, y te ayuda a evitar ese tipo de pequeños accidentes que pueden ser desde darle un besito al coche atrás, o no ver a un niño que va corriendo detrás de ti, y que con la cámara de reversa sí te permite hacerlo. La marcha en ciudad y en asfalto como este es muy cómoda. Cuando empiezas a circular por caminos en mal estado o en empedrado, por ejemplo, la suspensión se siente dura. Creo que es algo que se resolvería con neumáticos de un perfil un poco más altos, que ayudarían a absorber esas pequeñas irregularidades que estos neumáticos que son de coche urbano no te permiten. Entonces, como la propuesta de diseño es más hacia el salir un poco fuera del asfalto, etcétera, creo que neumáticos de ese tipo lo ayudarían mucho para quien de verdad dice, pues sí voy a poder salir un poquito más a terracería, etcétera. Con este tipo de neumáticos te encuentras en un coche urbano que de repente tiene golpeteos, precisamente porque las llantas no absorben muy bien ese tipo de irregularidades, porque están orientadas a ciudad, y neumáticos de otro tipo lo absorberían, y a esas personas que realmente buscan salir a terracería, etcétera, encontrarán un coche más cómodo y sí que filtra de mejor manera ese tipo de irregularidades. Entonces, consumos entre 16 y 17 kilómetros por litro. Tenemos en seguridad 2 bolsas de aire. Me gustaría que fueran 4 mínimo en esta versión GLX. Si fueran 6, bravo, sería infinitamente más recomendable. Es más, si tuviera 6 bolsas de aire, debajo de 230,000 pesos sería el líder absoluto por seguridad. Con 4 incluso también sería el líder absoluto por seguridad. Me gustaría que tuviera mínimo 4 bolsas de aire. Me gusta el equipo, me gusta que tiene frenos ABS y distribución electrónica de frenado. Tiene barras de impacto laterales. Solo me gustaría que tuviera un poquito más de bolsas de aire para que fuera el líder absoluto por debajo de 230,000
pesos o incluso hasta 240 mil pesos sería muy buena opción, porque si te enamora el diseño, pues aparte te enamoraría que fuera de los más seguros por ese precio. Como ya vimos, las principales virtudes del Suzuki Ignis las encontramos principalmente en ciudad. El buen consumo de combustible, la comodidad y el gran equipo interior hace que se convierta en un coche urbano bastante cómodo y eleva mucho las expectativas. Me gustaría que tuviera descansabrazos en las puertas y que tuviera un descansabrazos también central. También me gustaría que tuviera 2 bolsas de aire más. Si tuviera 2 bolsas de aire laterales, sería de las opciones muchísimo más recomendables, hasta 220 mil pesos. Y eso es porque por poco más de 10 mil pesos te puedes llevar un coche con más potencia y con más seguridad, como es un Kia Rio. Entonces me gustaría que tuviera este mismo equipo y un poco más de seguridad. Aún así, creo que es un coche bastante interesante para las personas que no tienen mucho presupuesto, pero que quieren un vehículo personal, que no se quieren sentir en un coche flotillero como lo harían en las demás opciones de este tipo de autos en el segmento. Los precios son desde 199 mil pesos, 223.990 pesos y 238.990 pesos para esta versión con la caja CVT. Las expectativas son muy altas por todo el equipo que ofrece. No hay que olvidar que es un auto urbano y como tal lo tenemos que juzgar. Soy Alonso Maldonado, suscríbanse a mi canal de YouTube, denle like, compartan, mándenme sus preguntas y nos vemos en la siguiente prueba. Bye.